paciente fantasma. Mi nombre es Julio y llevo 5 años trabajando como paramédico en San Luis Potosí. Mi turno nocturno comienza a las 10 de la noche y termina cuando el sol empieza a asomarse. He atendido desde simples caídas hasta accidentes fatales que dejan imágenes que se graban en la mente para siempre. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche en la carretera 57 no se parece a nada que haya vivido antes, ni en este trabajo, ni en la vida misma. Eran casi las 2 de la madrugada. La ciudad estaba en silencio, salvo por el ruido ocasional de un camión cruzando las avenidas o los ladridos lejanos de perros. Una llamada llegó al centro de operaciones informando sobre un accidente vial a la altura de un tramo conocido por su peligrosidad, curvas cerradas, poca iluminación y una densa neblina que a menudo se posa ahí, como una cortina pesada. Nos subimos a la ambulancia, mi compañero Raúl y yo, y nos dirigimos al lugar. A lo lejos, las luces de emergencia de otros vehículos comenzaron a hacerse visibles, intermitentes entre la neblina. Al aproximarnos, distinguimos un coche destrozado al lado de la carretera, volcado, con el techo aplastado contra el asfalto. Al frenar, algo que no estaba en el reporte captó nuestra atención de inmediato: un hombre de pie, tambaleándose junto al auto. Estaba cubierto de sangre desde la cabeza hasta los pies, con la ropa rasgada y el rostro apenas visible bajo una capa de mugre y heridas abiertas. Levantó una mano, pidiendo ayuda. Sin pensarlo 2 veces, Raúl y yo saltamos de la ambulancia. Me acerqué rápidamente al hombre, quien parecía estar al borde del colapso. No decía nada, solo respiraba con dificultad. Lo tomé del brazo para guiarlo hacia la camilla portátil. Raúl abrió la puerta trasera de la ambulancia y juntos lo subimos al interior. Mientras mi compañero buscaba vendas y equipo de primeros auxilios, me acerqué al auto destrozado, pensando que podría haber más víctimas. Y había. Dentro del vehículo volcado, encontré a una familia atrapada. Una mujer y 2 niños pequeños estaban inconscientes pero aún vivos. El conductor, un hombre mayor, parecía estar en peor estado, con el pecho presionado contra el volante. Sus manos estaban pálidas y rígidas. Grité hacia la ambulancia, pidiendo a Raúl que viniera a ayudarme. Por unos segundos no escuché respuesta. Cuando giré para mirar, me di cuenta de que estaba solo. Subí corriendo por la pequeña pendiente que me separaba de la ambulancia, esperando ver a Raúl trabajando con el hombre ensangrentado. Pero no había nadie. La camilla estaba vacía, los vendajes intactos sobre la mesa plegable y la puerta trasera seguía abierta de par en par. La neblina hacía que la luz del interior pareciera más tenue de lo que debería. Miré a mi alrededor, llamando su nombre, esperando que se hubiera movido hacia otro punto, pero no había señal de él ni del hombre al que habíamos subido minutos antes. Regresé al coche accidentado con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Raúl apareció en ese momento, corriendo desde la parte delantera de la ambulancia. Le pregunté rápidamente por el hombre ensangrentado, pero me miró como si no entendiera de qué hablaba. No vi a nadie, Julio, me dijo, con expresión confundida. Quise insistir, pero había vidas que salvar y no podíamos perder más tiempo. Con esfuerzo, logramos sacar a la familia del auto y llevarlos al hospital más cercano. El conductor no resistió, pero la mujer y los 2 niños sobrevivieron tras recibir atención. Durante el trayecto, el silencio en la ambulancia fue casi absoluto, salvo por las respiraciones pesadas de los heridos y el zumbido del motor. Me esforzaba por concentrarme en lo que estaba haciendo, pero algo no encajaba. Sentía que había olvidado algo importante, como si faltara una pieza clave de un rompecabezas que no lograba armar. Al llegar al hospital, entregamos el reporte médico a los doctores de guardia. Aproveché para acercarme a la mujer cuando estuvo más estable, esperando obtener alguna respuesta sobre aquel hombre. Le describí con detalle lo que habíamos visto, su ropa, sus heridas, su presencia junto al auto. La mujer me miró con incredulidad, como si hubiera dicho algo absurdo. No había nadie más en el coche, solo nosotros, respondió. Sus palabras me dejaron helado, pero me limité a asentir y a retirarme. Pasaron varios días y esa imagen del hombre ensangrentado seguía rondando mi mente.
Decidí investigar por mi cuenta. Revisé el informe oficial del accidente. Según los datos, el coche viajaba solo cuando se estrelló. No había ningún registro de un tercer pasajero ni testigos que reportaran la presencia de alguien más en la escena. Era como si el hombre simplemente no existiera. Hablé con Raúl sobre lo que ocurrió esa noche. Al principio pensó que estaba bromeando, pero cuando vio la seriedad en mi rostro, confesó que había algo que también lo inquietaba. Dijo que mientras estábamos en el lugar del accidente, sintió una extraña presión, como si lo estuvieran observando, pero no encontró a nadie cerca. Decidí regresar al lugar del accidente. La carretera 57, con su ambiente pesado y curvas peligrosas, parecía diferente cuando estaba solo. Me detuve justo en el punto donde habíamos encontrado el coche aquella noche. Bajé de mi vehículo y caminé por la zona, buscando cualquier rastro, algo que me diera una explicación. No encontré nada fuera de lo común, pero un detalle llamó mi atención. A pocos metros del lugar, había una pequeña cruz de madera clavada en la tierra. Tenía flores marchitas a su alrededor y un nombre apenas visible, escrito con pintura desgastada. No podía ignorar la sensación de que aquella cruz y el hombre estaban relacionados. Decidí investigar su origen, preguntando a los vecinos de la zona. Fue difícil obtener información, pero una mujer mayor finalmente accedió a hablar. Según ella, años atrás, un hombre había muerto en un accidente en ese mismo tramo. Se decía que intentaba salvar a su familia tras un choque similar, pero todos murieron en el impacto. Nadie se detuvo a ayudarlos, y sus cuerpos fueron encontrados mucho después, ya sin vida. Cuando escuché esa historia, sentí una extraña conexión con lo que había sucedido aquella noche. El hombre que vimos, que subimos a la ambulancia y que luego desapareció, ¿podría ser el mismo que murió en aquel accidente? Tal vez su espíritu, o lo que fuera, seguía vagando por la carretera, intentando hacer lo que no pudo en vida, salvar a una familia atrapada en un accidente. Desde entonces, evito pasar por esa zona, especialmente de noche. No sé si lo que vi fue real, un producto de mi imaginación o algo más allá de mi comprensión. Pero cada vez que estoy en una emergencia, no puedo evitar mirar hacia las sombras, esperando no encontrarme nuevamente con alguien que no debería estar allí. La carretera maldita de Durango. Cuando acepté trabajar como paramédica en Durango, pensé que estaba preparada para cualquier situación. Me entrenaron para mantener la calma ante el caos, para ser lógica en los momentos de crisis y dejar a un lado las emociones cuando estuviera cara a cara con el sufrimiento humano. Sin embargo, hay cosas que ningún entrenamiento puede prepararte para enfrentar. Lo que viví en aquella carretera maldita no tiene explicación lógica y a veces desearía poder borrarlo de mi memoria. Esa noche comenzó como cualquier otra. Mi turno arrancó a las 10 en punto, con la rutina de siempre, revisar el equipo de la ambulancia, organizar los suministros y esperar el llamado que rompería la calma. El reloj marcaba las 11:40 cuando la radio se encendió con un reporte de accidente en la carretera que lleva hacia Nombre de Dios, un tramo conocido por ser escenario de tragedias. Lo llaman la carretera del olvido, un apodo que al principio me parecía exagerado, pero que ahora entiendo a la perfección. Cuando mi compañero David y yo llegamos al lugar, la escena era un desastre. Un auto estaba destrozado al pie de una pendiente, su chasis aplastado como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Las luces traseras parpadeaban débilmente y el olor a combustible y metal quemado impregnaba el aire. Apenas nos estacionamos, vimos a una mujer de cabello largo y oscuro, parada al lado del auto. Estaba llorando con tal intensidad que parecía que el dolor la desgarraba desde lo más profundo. Nos acercamos de inmediato y aunque no suelo dejarme llevar por las emociones en este trabajo, había algo en su rostro que me provocó un nudo en el estómago. Su mirada era una mezcla de desesperación y vacío, como si toda la esperanza hubiera sido arrancada de su vida en un solo instante. Señaló hacia el auto y balbuceó que su esposo estaba atrapado dentro. Sin perder tiempo, nos dividimos las tareas. David se encargó de asegurarse de que el vehículo no representara un peligro inmediato, mientras yo me acercaba para verificar al hombre atrapado. El cuerpo del conductor estaba encajado entre el volante y el asiento, inconsciente pero vivo.
Sus heridas eran graves, pero no imposibles de tratar. Mientras trabajábamos para liberarlo, la mujer continuaba llorando a unos metros de distancia. Por un momento, me permití sentir alivio. A pesar de las circunstancias, parecía que podríamos salvar una vida. Finalmente, logramos liberar al hombre del auto y lo subimos a la camilla para transportarlo a la ambulancia. Antes de irnos, giré para buscar a la mujer, con la intención de decirle que lleváramos a su esposo al hospital, pero no estaba. Llamé a David y le pregunté si la había visto. Me dijo que no, que había estado ocupado asegurando el área. Miramos alrededor, iluminando la carretera y los matorrales con nuestras linternas, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera estado ahí. Pensamos que tal vez, en su estado de pánico, había corrido hacia algún lado. Sin embargo, en la oscuridad y con el terreno tan complicado, era difícil imaginar a alguien moviéndose con rapidez. El hospital estaba a 20 minutos de distancia y durante el trayecto traté de concentrarme en estabilizar al paciente. Cuando recuperó la conciencia, le informé que lo llevábamos al hospital y que su esposa había estado presente en el lugar del accidente. Su respuesta me dejó helada. Dijo que no estaba casado, que no había nadie más en el auto con él. Aseguró que viajaba solo esa noche. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Pensé que quizá estaba confundido por el trauma, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquella mujer llorando junto al auto. Parecía tan real, tan tangible. Incluso puedo recordar el sonido de su voz y la forma en que su cabello caía sobre sus hombros. No podía haber sido una ilusión. Los días pasaron, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Decidí investigar por mi cuenta, buscando respuestas que me ayudaran a entender lo que había visto. Pregunté a otros compañeros que habían trabajado en esa carretera y obtuve historias que me dejaron sin palabras. Al parecer, aquella carretera tenía fama de ser escenario de fenómenos extraños. Algunos mencionaron ver luces inexplicables en la noche, otros hablaron de sentir presencias que lo seguían mientras trabajaban en accidentes. Un relato en particular llamó mi atención. Hace 15 años, en el mismo tramo donde ocurrió el accidente, una pareja sufrió un choque fatal. El auto se salió de la carretera en una curva peligrosa y terminó volcado en el mismo lugar donde encontramos el auto aquella noche. El hombre murió instantáneamente, pero la mujer, gravemente herida, salió del vehículo y se quedó llorando junto a él, esperando ayuda que nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, sin vida, por la exposición y las heridas. Las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Todo coincidía: el lugar, la descripción de la mujer, su llanto desconsolado. Era posible que lo que vi aquella noche no fuera real en el sentido tradicional, pero sí en otro nivel. ¿Podría haber sido el espíritu de aquella mujer, atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación, recreando el momento más trágico de su vida? Decidí no hablar de esto con nadie más. Ya era suficiente con mis propias dudas y miedos como para arriesgarme a que alguien pensara que estaba perdiendo la cordura. Pero desde esa noche, cada vez que me asignaban un turno cerca de la carretera del olvido, sentía un peso que no podía explicar. Un peso que me hacía mirar hacia las sombras, buscando algo que no quería volver a encontrar. A veces, me pregunto si hice lo correcto al ignorar lo sucedido. Tal vez, de alguna manera, aquella mujer esperaba algo de mí, un reconocimiento, un gesto, algo que pudiera liberarla de su tormento. Pero también me pregunto si realmente había algo que pudiera hacer, o si simplemente fui testigo de un fragmento de su tragedia, un espectador accidental de algo que jamás debió ser visto. Incluso ahora, años después, todavía sueño con aquella carretera. En mis pesadillas, siempre escucho el sonido de las ruedas del auto derrapando, el crujir del metal al impactar contra la pendiente y la presencia inconfundible de una mujer que nunca debería haber estado ahí. El ritual en la ambulancia. No todas las noches de trabajo en la Cruz Roja son iguales. Algunas transcurren en silencio, con llamadas mínimas que apenas interrumpen el descanso. Otras son un caos de sirenas, sangre y la carrera frenética contra el reloj para salvar vidas. Y luego están las noches que te cambian para siempre,
las que desearías poder borrar de la memoria, pero que se aferran a ti como si fueran parte de tu sombra. Lo que ocurrió aquella madrugada en un remoto pueblo de Veracruz no es algo que pueda explicarse fácilmente. No sé si alguien podría entenderlo. Eran las 2:30 de la madrugada cuando recibimos el llamado. Nos encontrábamos en la base, en medio de un turno tranquilo, cuando la radio rompió la calma con una solicitud urgente. La voz en el altavoz era inusualmente entrecortada, como si quien hablaba estuviera nervioso o asustado. El reporte era vago: un hombre había sufrido graves quemaduras y necesitaba ser trasladado a un hospital. El problema era la ubicación: un pueblo casi desconocido, enclavado en una región montañosa y difícil de alcanzar. Mi compañero Héctor y yo subimos a la ambulancia y nos dirigimos hacia el lugar. El trayecto fue largo, con curvas cerradas y una niebla espesa que parecía tragarse la luz de los faros. No había casas ni señales de civilización en kilómetros, solo el camino estrecho rodeado de árboles que se alzaban como gigantes oscuros a nuestro alrededor. La radio permanecía en silencio. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos al pueblo. Era un lugar extraño, casi congelado en el tiempo. Las calles estaban desiertas, las casas eran de adobe con techos de lámina, y solo un par de faroles iluminaban tenuemente la plaza central. Nos guiaron hasta una pequeña vivienda donde encontramos al hombre. Estaba sentado en el suelo, encorvado, con el torso desnudo y cubierto de quemaduras que parecían recientes, como si hubiera estado expuesto al fuego directo. La piel estaba enrojecida y agrietada, y el olor a carne quemada era insoportable. Lo cargamos con cuidado hasta la ambulancia y lo colocamos en la camilla. Durante todo el proceso, el hombre no dijo ni una palabra. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no nos viera realmente. Algo en su expresión me incomodaba, pero no era el momento para detenerse a pensar en eso. Cerramos las puertas traseras y encendimos las sirenas. Teníamos un largo camino de regreso al hospital más cercano. El trayecto comenzó tranquilo. Héctor conducía mientras yo monitoreaba al paciente en la parte trasera. El hombre seguía sin hablar ni moverse. Por un momento, me pregunté qué podría haberle causado esas quemaduras tan extrañas. No parecían accidentales, como las de un incendio doméstico o un accidente con gasolina. Tenían un patrón irregular, como si hubieran sido infligidas de manera deliberada. De repente, algo cambió. El aire dentro de la ambulancia se volvió pesado, casi denso. Los monitores, que hasta ese momento habían funcionado perfectamente, comenzaron a fallar. Las líneas en las pantallas se volvieron erráticas, los pitidos se convirtieron en un ruido constante y luego todo se apagó de golpe. Intenté reiniciarlos, pero no respondían. Miré al hombre en la camilla y noté que había comenzado a mover los labios. No estaba hablando en un idioma que pudiera reconocer. Sus palabras eran rápidas, guturales, y tenían un ritmo extraño, como si estuviera recitando un cántico o una oración. Su voz no era fuerte, pero resonaba en el espacio de una manera que era difícil ignorar. Intenté calmarme, enfocándome en su estado físico, pero cada vez que intentaba verificar sus signos vitales, los monitores seguían sin darme lecturas. Mientras intentaba averiguar qué estaba pasando, algo llamó mi atención. Miré hacia el espejo retrovisor que conectaba con la cabina del conductor, esperando ver a Héctor concentrado en la carretera. Pero lo que vi no fue su rostro. Por un segundo, algo más estaba reflejado ahí, algo que no puedo describir completamente. Era una forma, vaga y oscura, que parecía moverse detrás de nosotros en la ambulancia. Cerré los ojos un instante, intentando racionalizarlo. Quizás era el cansancio, quizás era la neblina jugando con mi mente. Cuando los abrí de nuevo, Héctor seguía conduciendo y el reflejo parecía haber desaparecido. Pero el hombre en la camilla continuaba con su cántico y ahora su voz sonaba más firme, más clara, como si estuviera ganando fuerza. En ese momento, la ambulancia se sacudió violentamente, como si hubiéramos pasado sobre algo grande. Toqué la pared que separaba la cabina trasera de la del conductor para llamar la atención de Héctor, pero no respondió. Todo lo que podía escuchar era el motor rugiendo y las palabras incesantes del hombre quemado.
El resto del trayecto fue un borrón de confusión y tensión. Finalmente, las luces del hospital aparecieron a lo lejos y sentí una oleada de alivio. Al llegar, abrí las puertas traseras de la ambulancia, esperando que el equipo médico nos ayudara a trasladar al hombre. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia la camilla, algo estaba mal. El hombre estaba sentado, completamente erguido. Las quemaduras que habían cubierto su cuerpo se habían desvanecido casi por completo, como si nunca hubieran estado ahí. Su piel estaba lisa, intacta, y sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora brillaban con una intensidad que era difícil de mirar. Sin decir una palabra, se levantó de la camilla y caminó hacia la puerta abierta de la ambulancia. No pude moverme. Fue Héctor quien rompió el silencio, regresando de la cabina delantera con una expresión que no puedo describir. Los dos observamos cómo el hombre desaparecía en la oscuridad fuera del alcance de las luces del hospital, caminando como si nada hubiera pasado. Cuando los doctores llegaron y les explicamos lo que había ocurrido, nos miraron con incredulidad. El hombre no estaba registrado en ningún lado. No había ningún rastro de que hubiera estado en la ambulancia, salvo por el olor persistente a quemado que quedó impregnado en el aire. Héctor y yo nunca volvimos a hablar de esa noche. Sin embargo, cada vez que paso por ese pueblo remoto, no puedo evitar mirar hacia las casas silenciosas, buscando alguna señal, algo que me explique lo que realmente ocurrió. Pero en el fondo, sé que nunca encontraré una respuesta. El paramédico que no existía. Hay noches en las que el tiempo parece detenerse, donde la ciudad deja de ser el caos habitual para convertirse en un desierto inquietante. Si vives en Ciudad de México, sabes que el ruido nunca se apaga, pero en las madrugadas hay un tipo de calma que no inspira tranquilidad, sino tensión. Es como si algo se escondiera detrás de cada esquina, esperando el momento para revelarse. Aquella noche fue así, extraña desde el principio. Y lo que viví sigue atormentándome hasta hoy, porque no importa cuántas veces trate de explicarlo, nunca puedo darle sentido. Era una noche como cualquier otra. Estaba en la base, revisando el equipo de la ambulancia mientras mi compañero Gabriel hacía lo mismo. Las emergencias habían sido pocas ese día, algo raro considerando el ritmo de la ciudad. Estábamos tranquilos, incluso aburridos, cuando un reporte interrumpió la rutina. Era un accidente múltiple en una de las avenidas principales. Una moto y un taxi habían colisionado y parecía haber heridos graves. Sin pensarlo dos veces, subimos a la ambulancia y nos dirigimos al lugar. El tráfico a esa hora era mínimo y llegamos rápido. La escena era un caos. El taxi tenía el frente completamente destruido, mientras que la moto estaba partida en dos, como si hubiera sido aplastada. Varias personas estaban alrededor, algunas intentando ayudar, otras simplemente observando. Había 3 heridos, el motociclista, el conductor del taxi y un pasajero. Todos en condiciones críticas. Gabriel y yo sabíamos que sería una de esas noches complicadas. Lo que me sorprendió fue ver que ya había alguien trabajando en la escena cuando llegamos. Un hombre con uniforme de paramédico estaba agachado junto al motociclista, revisando sus heridas con una calma y habilidad que parecían de alguien con experiencia. Me llamó la atención porque no lo reconocí. En la Cruz Roja conoces a la mayoría de los equipos que trabajan en tu zona y aquel hombre no me resultaba familiar. Se presentó como Fernando, un paramédico nuevo que había sido asignado recientemente a nuestra base. Dijo que estaba de apoyo esa noche y que había llegado antes que nosotros porque estaba cerca del lugar del accidente. No lo cuestioné. Era común que los equipos se reforzaran con personal temporal, especialmente en una ciudad tan grande como esta. Además, su forma de actuar era profesional. Se movía con rapidez, sabía exactamente qué hacer y parecía estar completamente al mando. Fernando nos ayudó a estabilizar a los heridos. Trabajó junto a Gabriel para colocar al motociclista en la camilla mientras yo me encargaba del conductor del taxi. Fue un trabajo complicado. Las heridas eran graves y el tiempo era crucial. Durante todo el proceso, Fernando parecía estar un paso adelante de todos nosotros. Era como si supiera lo que íbamos a necesitar antes de que lo pidiéramos.
Finalmente, logramos subir a los 3 heridos a las ambulancias. Fernando se ofreció a acompañar al motociclista en nuestra unidad para monitorearlo durante el trayecto al hospital. Yo acepté, agradecido por su ayuda. Durante el camino, se mantuvo concentrado en el paciente, revisando sus signos vitales y aplicando las maniobras necesarias para mantenerlo estable. No había dudas de que era un profesional. Cuando llegamos al hospital, entregamos a los heridos al personal médico. Mientras Gabriel y yo completábamos el papeleo, busqué a Fernando para agradecerle por su apoyo. Pero no lo encontré. Pensé que quizás había decidido quedarse con el motociclista para informar a los doctores sobre su estado, así que no le di demasiada importancia. Terminamos nuestro turno poco después y regresamos a la base. A la mañana siguiente, durante el cambio de guardia, mencioné a Fernando frente a otros compañeros. Les conté lo eficiente que había sido y cómo nos había ayudado en la emergencia. Mi comentario fue recibido con miradas de confusión. Nadie parecía saber de quién estaba hablando. Pensé que tal vez era porque Fernando era nuevo y aún no lo conocían, así que insistí. Describí su aspecto, su actitud, incluso su forma de trabajar. Pero nadie lo reconoció. Intrigado, decidí revisar la lista del personal asignado a nuestra base. Busqué su nombre, pero no aparecía. Revisé los turnos anteriores, los registros de refuerzos, cualquier documento que pudiera darme una pista de quién era. Nada. Fernando no existía en nuestros registros. Esa fue la primera vez que sentí una verdadera incomodidad. Gabriel también recordaba a Fernando, al igual que los testigos del accidente. Pero fuera de eso, no había evidencia de que alguna vez hubiera estado ahí. Ni siquiera los médicos del hospital recordaban haberlo visto, a pesar de que trabajó directamente con el motociclista durante el traslado. No podía dejarlo pasar. Decidí investigar por mi cuenta, revisando los reportes del accidente. Busqué en cámaras de seguridad cercanas, esperando encontrar algún video que mostrara su llegada al lugar o su interacción con nosotros. Lo que encontré me dejó helado. En las grabaciones se veía claramente la ambulancia llegando a la escena. Gabriel y yo bajamos y comenzamos a trabajar con los heridos. Pero Fernando no estaba. En ningún momento apareció en el video. No había nadie más trabajando con nosotros, solo nosotros dos. Sin embargo, podía recordar cada detalle de su rostro, su voz, la manera en que nos ayudó esa noche. Era imposible que todo hubiera sido producto de mi imaginación, especialmente porque Gabriel también lo recordaba. Desde entonces, he tratado de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez fue un error en mi percepción, tal vez el estrés de la noche me jugó una mala pasada. Pero cada vez que pienso en los detalles, en la forma tan precisa en que Fernando actuó, sé que no puede ser tan simple. Lo más inquietante es que no es la primera vez que escucho historias similares. Otros compañeros han contado experiencias de ayuda misteriosa durante emergencias, de personas que aparecen de la nada para luego desaparecer sin dejar rastro. No sé qué o quién era Fernando. No sé si fue un espíritu, una alucinación o algo que simplemente no puedo comprender. Pero sé que estuvo ahí. Sé que ayudó. Y sé que nunca volveré a verlo. El psicópata en la ambulancia. No hay nada particularmente tranquilizador en trabajar de noche en una ambulancia en Tijuana. Los turnos nocturnos tienen una energía extraña, la ciudad cambia su rostro, la calma se siente como un engaño, y las emergencias parecen llevar siempre algo más oscuro consigo. No importa cuántas noches pasen, nunca logras acostumbrarte del todo. Aquella noche comenzó como cualquier otra, pero terminó siendo la que más me ha marcado en toda mi vida. Soy Carla, paramédica en esta ciudad llena de historias que la mayoría preferiría no escuchar. Las calles aquí tienen su propio pulso, y entre los accidentes, las riñas y las emergencias de último minuto, he llegado a pensar que ya lo había visto todo. Pero hay cosas que simplemente no caben en las categorías que intentas construir en tu mente, y esa noche me enseñó que el miedo puede ser algo mucho más grande que cualquier herida física. Nos llamaron alrededor de la 1 de la madrugada.
Una patrulla de policía había encontrado a un hombre vagando por las calles, desorientado y con signos evidentes de estar bajo el efecto de alguna sustancia. Su ropa estaba hecha harapos, y aunque no parecía herido, no podía mantenerse en pie por sí mismo. Al llegar, lo encontramos sentado en la banqueta, tambaleándose ligeramente mientras los oficiales trataban de mantenerlo calmado. Era joven, de unos 30 años, con la piel pálida y el cabello enmarañado. Tenía los ojos entrecerrados, pero lo que más destacaba era su sonrisa. Era una de esas sonrisas que no parecen tener ninguna emoción detrás, como si solo estuviera imitando algo humano. Esa expresión me incomodó desde el primer momento, pero traté de ignorarlo. Después de todo, mi trabajo no era juzgar, sino ayudar. Con ayuda de los oficiales, lo subimos a la ambulancia. No opuso resistencia, pero tampoco dijo nada. Su mirada vagaba por el interior del vehículo, deteniéndose en cada rincón como si estuviera analizando cada detalle. Mi compañero Rodrigo tomó el asiento del conductor mientras yo me quedé atrás con el hombre, revisando su estado y preparando el equipo por si era necesario intervenir en el camino. Durante los primeros minutos del trayecto, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido de las ruedas sobre el asfalto y el zumbido del motor. El hombre seguía con esa sonrisa fija en su rostro, mirando hacia el suelo. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero había algo en su presencia que hacía que el aire dentro de la ambulancia se sintiera más denso de lo normal. Fue entonces cuando comenzó a reírse. Al principio era suave, casi inaudible, pero pronto se volvió más fuerte. Era una risa extraña, carente de humor, más bien como si estuviera disfrutando de algo que solo él podía entender. No dije nada, pero empecé a sentirme inquieta. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Sin previo aviso, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos, que antes parecían apagados, ahora estaban completamente enfocados en mí. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora parecía diferente, más intencional. Luego, comenzó a hablar. Lo que dijo me dejó paralizada. Comenzó a describir detalles íntimos sobre mi vida, cosas que nadie más podía saber. Mencionó la casa donde crecí, los nombres de mis padres, incluso el apodo que mi abuela me daba cuando era niña. Todo con una precisión que era imposible de explicar. Sentí como mi respiración se aceleraba mientras trataba de mantener la calma. Lo peor fue cuando empezó a hablar de Rodrigo. Sin apartar los ojos de mí, comenzó a mencionar detalles sobre su familia, cosas que yo sabía eran ciertas porque Rodrigo y yo habíamos trabajado juntos durante años. El hombre describió a su esposa, su hija pequeña, incluso el perro que habían adoptado hacía unos meses. Cada palabra que decía era como un golpe, y lo decía con una naturalidad que me helaba. Intenté mantenerme profesional. Le dije que se quedara quieto mientras revisaba su presión arterial, tratando de desviar mi atención hacia algo concreto, algo que pudiera controlar. Pero no dejaba de hablar. Su tono era tranquilo, como si estuviera disfrutando de una conversación casual. De repente, se levantó de la camilla con una rapidez que no parecía posible en alguien que apenas podía mantenerse en pie minutos antes. Dio un paso hacia el frente de la ambulancia, hacia la cabina del conductor. Rodrigo estaba concentrado en la carretera y no se dio cuenta de inmediato, pero cuando el hombre levantó una mano como si fuera a tocarlo, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Me moví instintivamente, sujetándolo por el brazo y empujándolo de vuelta hacia la camilla. No opuso resistencia, pero la sonrisa nunca desapareció de su rostro. Rodrigo giró la cabeza un segundo, dándose cuenta de lo que había pasado, pero volvió a mirar hacia adelante sin decir nada, manteniéndose enfocado en conducir. El resto del trayecto fue un tormento. El hombre no volvió a moverse, pero seguía hablando. Su voz era tranquila, pero cada palabra que decía era como un cuchillo. Mencionó cosas que no podía saber, secretos que no había compartido con nadie. Parecía disfrutar de mi incomodidad, como si cada detalle que revelaba fuera parte de un juego que solo él entendía. Finalmente, llegamos al hospital. Me sentí aliviada al ver al personal médico esperando afuera, listos para recibirlo. Ayudamos a bajarlo de la ambulancia y lo entregamos al equipo de urgencias.
Mientras se lo llevaban, seguía sonriendo, pero no dijo nada más. Cuando completamos el papeleo, mencioné al médico de guardia lo extraño que había sido su comportamiento. Esperaba que me dijera que era un caso típico de alguien bajo el efecto de drogas, pero lo que respondió me dejó sin palabras. Según los registros del hospital, el hombre había sido internado varias veces antes. Sufría de problemas mentales graves y, según los doctores, no había hablado en semanas. No pude creerlo. Había escuchado su voz con claridad, había escuchado cómo describía mi vida con una precisión que era imposible de explicar. Pero según los médicos, eso no era posible. Desde esa noche he tratado de entender lo que pasó. Hay cosas que simplemente no tienen explicación, y lo que ocurrió en esa ambulancia es una de ellas. El hombre sabía cosas que no podía saber, habló cuando se suponía que no podía hacerlo, y dejó una marca que no puedo borrar. Cada vez que subo a una ambulancia, no puedo evitar pensar en él, en su sonrisa y en las palabras que nunca deberían haber salido de su boca. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.